Javier, me parece que le salió bien la jugada a Luis Abinader el pasado viernes. Había escepticismo con relación al impacto que iba a tener esa convocatoria, una manifestación frente al Congreso Nacional, en momentos en que la Cámara de Diputados había sido convocada a una sesión de manera inusual, porque la Cámara de Diputados no tiende a sesionar los viernes. Ustedes recordarán que aquí entrevistamos a Gustavo Sánchez, vocero de los diputados PLDistas y miembro de la corriente danilista, quien nos decía temprano que entendía que una de las razones por la que se había convocado a la Cámara de Diputados para ese viernes era por si llegaba alguna ley especial, que todos entendemos que era la ley para conocer la posibilidad de una reforma constitucional, y el miércoles en el Senado, después de que se generó muchísima expectativa con relación a que eso iba a ocurrir, Reinaldo Pared Pérez salió del hemiciclo y ya nos hemos enterado posteriormente de lo que pasó, la llamada estadounidense, el manejo que le ha dado el gobierno dominicano, y ha seguido la presión en contra de la reforma. Un dato importante tiene que ver con la decisión del leonelismo de haberle cedido la cancha a Abinader para que pudiera hacer su actividad, porque precisamente ese ha sido el mayor problema que han tenido los leonelistas en este proceso. Si bien es cierto que hay amplios sectores de la sociedad dominicana que están en desacuerdo con la reforma constitucional para habilitar, con el único objetivo de habilitar al presidente Danilo Medina, no todo el mundo se quiere mezclar con los leonelistas. Y estamos en medio de un proceso preelectoral donde esas distancias hay que marcarlas. Pero además, dentro de cada organización política hay una lucha interna. A algunos les sorprendió que esta manifestación la convocara Abinader, y el Partido Revolucionario Moderno dijo que estaba de acuerdo con el rechazo a la reforma, pero que le dejaba el espacio a Luis Abinader y a sus seguidores. Eso muchos lo vieron como una división del partido. Yo creo que hay que verlo dentro del contexto. Abinader e Hipólito Mejía están en competencia y ellos mismos tienen que mostrar su liderazgo interno. Lo más relevante, o uno de los aspectos más relevantes de la locución de Abinader, es que no solamente intentó desmarcarse del PLDismo, yo creo que también trató de hacerlo con relación a Hipólito Mejía, lo que significa la repostulación presidencial. Vamos a escuchar este fragmento donde él decía que unos y otros buscan lo mismo. Los danilistas, una reelección consecutiva, y otros retornar al poder por un cuarto periodo. Eso no deja fuera las aspiraciones de Hipólito Mejía. Escuchemos. Escenificado por el PLD aquí en el Congreso no es más, pueblo dominicano, que la expresión de una lucha de poder y por el poder, sin importarle el destino del país. Uno gobernó 3 periodos y busca un cuarto. El otro gobierna 2 periodos y quiere un tercero. No hay en esa lucha más nada que no sea una competencia de ambiciones continuistas, sin contenido, sin valores y sin nada que tenga que ver con el interés nacional ni con el bienestar de los ciudadanos. Si por alguna de esas cámaras llega el proyecto de reforma constitucional, vamos a ir a las calles de la República Dominicana. Quiero cerrar lo que explicaba, lo que decía. La diferencia, obviamente, Hipólito Mejía gobernó en una sola ocasión, sí, pero también reformó la Constitución en su momento, y se repostuló, y el país no lo eligió en esa segunda ocasión. Si bien es cierto que legalmente está habilitado, no deja de ser un proceso o un intento de volver al poder, guardando las distancias, obviamente, que el momento Luis Abinader establece. Se refiere a Leonel Fernández, al proyecto continuista de Leonel Fernández, en esa alocución, y con esto lo que intenta es separarse de Leonel Fernández y de la lucha que ha tenido la tendencia de Leonel Fernández desde hace meses en contra de la reelección presidencial vía protestas y movilizaciones frente al Congreso Nacional, que había sido
y es la principal crítica que se hace a Luis Abinader en el sentido de si con esta acción del pasado viernes no se estaría sumando a una estrategia que ya había sido definida, identificada con Leonel Fernández y todo este grupo. Y yo coincido contigo en el sentido de que fue una actividad importante, hubo una movilización importante de gente, un discurso que intenta esa separación. Habría que ver si eso se concretiza, por un lado, si se percibe, si la ciudadanía percibiría que efectivamente hay una distancia, hay una separación entre esa estrategia de lucha que en términos del método coincide, es decir, el método de protesta frente al Congreso Nacional, con lo que había venido haciendo y ha estado haciendo el leonelismo hasta este momento. Luego también estaría por verse, porque Luis Abinader insiste en la estrategia de lucha en las calles, y sobre todo si el proyecto de reforma a la Constitución llega al Congreso Nacional, insiste en que estaría de nuevo en la calle, que iría a la calle. Eso lo que plantea es ¿qué va a hacer el Partido Revolucionario Moderno? Es una decisión, esa actividad del pasado viernes, como tú lo señalabas, fue una actividad de Luis Abinader y de su grupo, e incluso antes ya, el jueves de la semana pasada, las autoridades del PRM se distanciaron de la convocatoria de este encuentro del pasado viernes, no solo Hipólito Mejía, porque lo hizo Hipólito Mejía con un comunicado donde rechaza la reelección, pero al mismo tiempo insiste en que no se va a prestar a apoyar actividades que contribuyan al desorden, la confrontación, etcétera, etcétera. Y bueno, el PRM, tanto José Ignacio Paliza como la secretaria general Carolina Mejía, pues mandaron un mensaje de que no fue una actividad definida por la dirección, aunque se inscribe, claro está, dentro de la posición que tiene el PRM de rechazo a la reforma de la Constitución. Pendiente de lo que vaya a pasar esta semana, específicamente con ese tema de la reelección presidencial, de si va a haber un propósito de introducir definitivamente un proyecto de convocatoria a la reforma constitucional o no. Lo que sí es que los plazos se acortan. La actual legislatura concluye el próximo 26 de julio, es decir, estamos a 11 días de que termine esta legislatura, y en esos días se va tornando cada vez más difícil entonces que se pueda promover este proyecto de reforma constitucional. Tú decías, hay sectores, tanto de la población en términos generales, como de poderes fácticos, fundamentalmente los norteamericanos, etcétera, etcétera, que han estado cuestionando el tema de la reelección presidencial. Pero además de estos sectores están los plazos que se acortan, y definitivamente en los próximos días el presidente Danilo Medina tendrá que plantear definitivamente cuál es su posición, que por cierto en ese comunicado que hicieron público después de que se reveló esa conversación entre Mike Pompeo y el presidente Danilo Medina, Medina señaló que hasta ese momento no había tomado una decisión con relación al proceso electoral del año 2020 y que cualquier decisión que tome la tomará apegado a la Constitución. Y lo que uno dice e insiste es que, bueno, la Constitución claramente establece cuál debe ser y cuál es la decisión de un presidente que cumple con su mandato y con su periodo, en este caso un periodo o un mandato de 2 periodos. La Constitución es clara respecto a que ya tiene que hacer posible el que otros puedan optar por el cargo.